Estamos en Leningrado, hoy San Petersburgo, donde se jugó esta impresionante partida entre Anatoly Karpov y Boris Spassky. Con las blancas, Anatoly Karpov y Boris Spassky con las negras, como he dicho antes, en el año 1964, en Leningrado, hoy San Petersburgo. Esta era la novena partida de un match de candidatos para elegir al retador del legendario Bobby Fischer. Karpov con blancas comenzó con E4, Boris Spassky comenzó con C5. Vamos a ver una defensa siciliana, una variante Severingen de la defensa siciliana. Caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, D6, alfil E2, alfil E7, enroque por parte de las blancas, enroque por parte de las negras, F4, caballo C6 y alfil E3. Todo esto se ha jugado muchísimas veces, por eso lo he pasado tan rápido, ¿vale? Ahora aquí en esta posición Boris Spassky juega alfil D7, va a jugar alfil D7. Kasparov dice que Spassky decidió evitar la jugada E5 porque se había preparado esta partida con Bondarevsky. Boris Spassky se había preparado esta partida con Bondarevsky, entonces había preparado una novedad que ahora lo vamos a ver. Lo cierto es que en lugar de E5, Spassky jugó alfil D7. Karpov contestó caballo B3. Y aquí viene la novedad de Boris Spassky. Lo habitual aquí, según Kasparov, hubiera sido A6 y dama C7. Y cualquiera de esas dos jugadas, tanto dama C7 como A6, hubiera conducido a una variante Severingen clásica. Pero Boris Spassky decide jugar A5. Esta jugada es muy criticada por Anatoly Karpov porque Karpov dice que esta jugada debilita la casilla B5 y las blancas podían colocar ahí un caballo en la casilla B5. No ocurre lo mismo si las blancas juegan B4, porque el peón de C3 en el futuro el peón de B2 puede jugar C3 y expulsar a este caballo. Sin embargo, no ocurre así con las negras. Por eso, esta jugada es muy criticada. Se puede jugar caballo B4, debilitando bueno, aprovechando la debilidad de esta casilla B5. Digamos que esta jugada A5 lo que hace es debilitar la casilla B5 para el futuro. A4 juega aquí Anatoly Karpov y caballo B4. Juega ahora Boris Spassky. Fíjate que este caballo se puede expulsar. En el futuro las blancas pueden jugar C2, C3 y este caballo se tiene que ir. Alfil de F3 continúa Anatoly Karpov. Alfil C6 y caballo D4. A esta jugada, caballo D4, Gary Kasparov le concede un signo de admiración. Dice que es una gran jugada. Caballo D4. Como he dicho antes, esta partida había sido analizada antes por Boris Spassky, esta posición, con uno de sus preparadores que se llamaba Bondarevsky. Pues bien, antes, en una partida anterior, en el año 1968, una partida llamada entre Klovas y Basyukov, aquella partida había seguido con dama B8, dama E2, torre 8, torre AD1, rey H8, caballo B D5 aprovechando la debilidad, torre A6, torre D2, etc. Bueno, pues en esta partida las blancas consiguieron ventaja. O sea, en lugar de jugar dama B8, que fue lo que jugó, lo que se jugó en la partida Klovas-Basyukov, Boris Spassky plantea una novedad. Digamos que Boris Spassky, que ya había analizado antes esta posición, trata de mejorar esta posición. En lugar de dama B8, como hemos visto antes, que condujo a una ventaja blanca, Boris Spassky juega G6. ¿Vale? Ni Karpov ni Kasparov, cuando analizan esta partida, dicen que sea gran cosa. Bueno, es una novedad normal. Kasparov dice que esta jugada lo que hace es preparar el avance E5. Y también dice Kasparov que si en lugar de G6 Spassky hubiera jugado dama B8, hubiera sido algo más pasivo. Anatoly Karpov juega torre F2, una jugada a la que Kasparov le concede un signo de admiración. E5 juega aquí Boris Spassky amenazando al caballo.
Y ahora caballo por C6 y B por C6. F por E5 y D por E5. Y ahora aquí llegamos a un momento muy importante. Fíjate que las negras se han desprendido de su alfil de casillas blancas, ¿vale? Y esto ha debilitado la casilla C4. Si las blancas ahora consiguieran colocar una pieza en C4, tendría una posición estratégicamente muy ventajosa. La posición negra es muy difícil ahora mismo por el hecho de que las negras no pueden impedir, o lo tienen muy difícil impedir que las blancas coloquen aquí una pieza. Una pieza, en este caso, Karpov va a colocar la dama. Si las negras pudieran impedir que las blancas coloquen aquí, en esta débil casilla C4, una pieza, la posición negra no sería tan penosa. Así que Anatoly Karpov siguió con dama F1. La idea es el punto C4, la casilla débil C4, dama C8. Esta es la jugada a la que respondió Boris Spassky. Piensa también que nosotros estamos viendo muy deprisa una partida que realmente los jugadores tardaron mucho tiempo en jugarla. En cada de estas jugadas los jugadores invirtieron mucho tiempo. Kasparov dice de esta jugada, dama C8, que es lo que hace aquí Boris Spassky, que solo sirve para provocar un útil avance de peón de las blancas. Kasparov dice que esto induce la activación del alfil de F3. Mikhail Botvinnik, aquí en esta posición, en lugar de jugar dama C8, Mikhail Botvinnik dice que es mejor caballo D7, ¿vale? Caballo D7, dama C4, etc. Esto es lo que dice aquí Mikhail Botvinnik. Sea como fuere, Boris Spassky jugó dama C8, ¿vale? Fíjate también que estamos contando con un compañero de viaje que es Stockfish, que esta partida la he analizado antes. Fíjate, estos son los análisis que ha sacado Stockfish, los principales errores según él. Según Stockfish, todo esto es correcto, ¿vale? Según Stockfish, pero no es correcto desde el punto de vista humano. Digamos que esta jugada, la jugada dama C8, no es correcta. Botvinnik aquí dice que es mejor caballo D7, a lo que Kasparov le da la razón. Kasparov le concede un signo de admiración en la jugada caballo D7. Bueno, dama C8, juega aquí Boris Spassky. Anatoly Karpov contesta con H3. Kasparov le concede un signo de admiración a H3. Y ahora te invito a que pienses, si tú fueras Boris Spassky y llevaras las piezas negras, ¿qué jugada harías? Piensa por unos segundos qué jugada harías si tú fueras Boris Spassky y llevaras las piezas negras. Bien. Boris Spassky aquí en esta posición jugó caballo de 7. La idea de Boris Spassky era jugar en el futuro dama E6. Por eso hace esta jugada, caballo de 7. Boris Spassky, como he dicho antes, quería llevar esta dama, la quiere colocar en la casilla E6 e impedir que Karpov sitúe su dama en C4. Digamos que defender esta débil casilla de C4 que es en torno a lo que gira la partida, a la debilidad en C4. Caballo de 7 juega ahora Boris Spassky. Alfil G4 juega Anatoly Karpov. Y ahora una jugada crítica. Stockfish dice que la jugada que van a hacer ahora las negras es normal, pero tanto Karpov como Botvinnik dicen que es un error. Bueno, y Kasparov también, Kasparov y Botvinnik dicen que esta jugada es un error, porque dicen que esto debilita las casillas negras del flanco de rey. En esta posición, por cierto, te invito ahora a que pienses qué jugarías si tú llevaras las negras. Piensa en esta posición. Anatoly Karpov acaba de jugar alfil G4, clavando aquí al caballo que no se puede ir por culpa de la dama. Le toca mover ahora a Boris Spassky. Cada una de estas jugadas que nosotros estamos reproduciendo, los jugadores tardaron mucho tiempo en pensar.
Tardaron mucho tiempo en pensar cada una de estas jugadas, ¿vale? Eso piénsalo, fueron partidas muy largas, aproximadamente 10-15 minutos por jugada. Nosotros estamos reproduciendo la partida muy rápida. Bien, aquí en esta posición que ves ahora, lo mejor es dama C7. Si le jugaran las negras, lo mejor aquí sería colocar la dama en C7. La idea es que tras dama C7, torre de 1, provocar complicaciones. Pero en todo caso, la ventaja blanca sería evidente. Y ya te digo, ¿cuál es el problema? El problema es la casilla C4, que es en torno a lo que gira la partida. En lugar de dama C7, que hubiera sido lo correcto, Boris Spassky juega H5, amenazando al alfil que está en G4. Como he dicho antes, esta jugada es un error. Lo dice Kasparov, lo dice Karpov y lo dice Botvinnik. Todos están de acuerdo en que hubiera sido mejor dama C7. Anatoly Karpov siguió con alfil por D7, dama por D7 y ahora sí Anatoly Karpov juega por fin dama C4, aprovechando la debilidad en la casilla C4. Alfil H4, contestó aquí Boris Spassky, amenazando a la torre que hay en D2, en F2. Torre D2, jugó aquí Anatoly Karpov amenazando a la dama. La dama, bueno, aquí hemos llegado a un momento crítico. Boris Spassky aquí jugó dama E7. Ni Karpov, ni Kasparov, ni Botvinnik, cuando analizaron esta partida, dicen que esta jugada dama E7 sea un error. Stockfish dice que sí, Stockfish dice que ahora mismo la posición está igualada y que aquí lo correcto hubiera sido dama B7. ¿Vale? Aquí tienes el análisis que he hecho de Stockfish. Stockfish dice que lo mejor aquí es jugar dama B7, seguido de torre F1, rey G7, caballo B1, alfil E7, rey H2, torre A B8, alfil C5, alfil por C5, dama por C5, etc. Y la posición estaría igualada. Esto es lo que dice Stockfish 16. Sea como fuere, Boris Spassky jugó dama E7. Una jugada que ni Karpov, ni Kasparov, ni Botvinnik consideran error, pero Stockfish 16 dice que sí, sí lo es. Y ahora otro momento crítico. Anatoly Karpov, cuando analiza esta partida, dice que eh, aquí estuvo pensando en jugar alfil C5 para conseguir la calidad. Fíjate que si juegan alfil C5 amenazando a la dama, la torre caería. Pero dice Anatoly Karpov que las negras conseguirían suficiente contrajuego. Bueno, pues Stockfish dice que eso es un error. Para Stockfish lo mejor aquí es alfil C5. Para Stockfish. Anatoly Karpov dice que no le gustaba esta jugada porque las negras conseguían compensación. En lugar de alfil C5, que hubiera sido lo mejor según Stockfish, Anatoly Karpov jugó torre F1. ¿Vale? Boris Spassky siguió con torre F D8, caballo B1, una jugada a la que Anatoly Karpov le concede un signo de admiración. Fíjate que esta jugada, esta retirada de caballo es típica en el juego de Anatoly Karpov. Kasparov dice de esta jugada, caballo B1, que es una excelente jugada. Dice que el caballo se traslada a una mejor casilla en el momento oportuno. Dama B7, juega aquí ahora Boris Spassky. Y aquí en esta posición, antes de jugar Dama B7, Kasparov dice que el cambio de damas sería una ruina para las negras porque los peones negros del flanco de rey están muy debilitados. Y esto, el cambio de damas aquí en esta posición, conduciría a un final ganado para las blancas. Entonces esta jugada, dama b7, cuenta con el apoyo de Garry Kasparov. Rey h2, juega aquí Anatoly Karpov. Rey g7 y ahora sí, Karpov dice que el caballo de b4 tiene que abandonar esta casilla. Juega c3, expulsando al caballo que está en b4. Bueno, aquí hay dos opciones. La primera es retirar el caballo a a6
que es lo que sucedió en la partida, pero que aquí también hay otra opción, que es la opinión de Kasparov, que sería torre por D2. Es decir, cambiar la torre por D2. Torre por D2, caballo por D2, torre por... seguiría torre por D2, caballo por D2 y caballo C2. ¿Vale? Esto es lo que dice Kasparov. Y luego después alfil C5, es decir, torre por D2, caballo por D2, caballo C2, amenazando este alfil, y alfil C5. Esto sería otra opción, no es ni mejor ni peor. Boris Spassky decidió jugar caballo A6, retiró su caballo a la casilla A6. Y ahora aquí una jugada típica también de Karpov, a la que Garry Kasparov le concede un signo de admiración. Fíjate que Anatoly Karpov no trata de ocupar todavía digamos, no trata de ocupar ninguna columna semiabierta, ni de aprovechar el control de ninguna columna semiabierta. Eso se debe a que la casilla D8 está fuertemente defendida. Anatoly Karpov juega aquí torre E2. No quiere cambiar las torres. Esta jugada es estratégicamente acertada desde el punto de vista de Kasparov. Y ahora te invito a que pienses, si fueras Boris Spassky, ¿qué jugarías tú en esta posición? Porque aquí Boris Spassky va a cometer un error. Ojo, va a cometer un error según Garry Kasparov. Según Stockfish 16, no. Aquí lo mejor, en palabras de Kasparov, hubiera sido jugar torre D6. La torre que está aquí, colocarla en D6. A lo que hubiera seguido caballo D2 y luego después torre E8. Esto hubiera ofrecido una resistencia muy fuerte, aunque la posición blanca es ganadora. Las blancas tienen una ventaja notable. Aquí Boris Spassky jugó torre F8. Esta jugada es considerada por Garry Kasparov como un error. ¿Vale? Es la jugada que es Stockfish 16, como he dicho antes, no. Esto es una jugada normal. Caballo de 2, esa es una jugada natural, intentando desarrollar este alfil. Y aquí viene la jugada que Stockfish considera el error decisivo, que es, bueno, antes que nada te invito a pensar, si tú fueras Boris Spassky y llevaras las piezas negras, piensa qué jugada harías tú aquí, en esta misma posición. Fíjate en las amenazas que hay y demás. Bien, Boris Spassky jugó aquí alfil D8, ¿vale? Lo cual es un error. Es un error. Garry Kasparov dice que hubiera sido mejor jugar alfil E7. Alfil E7 seguido de caballo B3. Hubiera sido mejor. Eso es lo que dice Garry Kasparov. Pero de todas formas, la posición negra ya empieza a ser crítica. Bueno, ya es crítica. Pero bueno, si Boris Spassky hubiera jugado aquí perdón, alfil E7 y Anatoly Karpov hubiera contestado con caballo B3, las negras tendrían una fuerte resistencia. Las blancas tienen ventaja, pero las negras podrían ofrecer mucha resistencia. Stockfish dice que la mejor jugada es caballo B8. Jugar caballo a B8 es lo que dice Stockfish, seguido de caballo F3, alfil F6, torre Fe2, caballo D7, alfil G5, C5, etcétera. Esto es lo que dice Stockfish. Vamos a la posición crítica. Bueno, resumiendo, alfil E7, lo mejor en palabras de Kasparov, caballo B8, lo mejor en palabras de Stockfish 16. Boris Spassky jugó la incorrecta alfil D8. Y ahora la ventaja blanca es decisiva. Anatoly Karpov siguió con caballo F3.
Bueno, ahora aquí tenemos otra imprecisión por parte de Stockfish. Stockfish dice, en lugar de F6, que es lo que les va a jugar las negras aquí, hubiera ofrecido más resistencia al alfil E7. Alfil E7, torre D2. Esto es lo que dice Stockfish. Boris Spassky jugó F6. Esto otro error, aunque ya te digo que la posición negra es desastrosa ya. Fíjate, la ventaja de Stockfish es de 4,77. Torre D2, juega aquí Anatoly Karpov. Alfil E7, dama E6. Fíjate que se amenaza a jugar torre D7 amenazando a la dama y al alfil. Esta amenaza es muy potente. Piensa, si tú fueras Boris Spassky, ¿qué jugarías tú en esta posición? ¿Cómo evitarías esta jugada torre D7? Bien, aquí las negras jugaron torre de 8, pero Gary Kasparov dice que si frente a esta amenaza, torre de 7 amenazando a la dama y al alfil, Gary Kasparov dice que si las negras hubieran jugado caballo de 7 para tocar esta casilla, entonces hubiera seguido torre F de 1, es decir, caballo B8 para controlar esta casilla y las blancas hubieran jugado torre de 1 doblando, fíjate que tiene las dos torres dobladas sobre esta columna. Esto es Gary Kasparov. Torre A de 8 es lo que jugó aquí Boris Spassky. Anatoly Karpov cambia las torres, torre por D8, alfil por D8, torre D1. Fíjate ahora, la amenaza se renueva. Las blancas amenazan con jugar torre D7, jaque al rey y a la dama. Ahora sí, Boris Spassky juega caballo D7 para controlar esa casilla D7. Alfil C5, juega ahora aquí Anatoly Karpov, una jugada muy fuerte amenazando ahora a la torre. La torre se tiene que ir a la casilla H8 y ahora aquí torre por D8. Y aquí las negras abandonaron. Fíjate que si Boris Spassky toma la torre que hay en D8, es decir, torre por D8, en ese caso hubiera seguido alfil E7 amenazando entrar en F6 con la dama. Y luego más tarde el caballo también vendría a G5, vamos. En esta posición las negras son acribilladas. Es impresionante la facilidad con la que Anatoly Karpov ha pasado por encima de Boris Spassky. Esta partida se jugó en un match para elegir al candidato que retaría a Bobby Fischer. Pues bien, Anatoly Karpov y Bobby Fischer se reunieron en Córdoba, en España, en Córdoba. Posteriormente también se reunieron en Madrid, pero en Córdoba, y estuvieron hablando sobre el match. Karpov dijo que Bobby Fischer puso una serie de condiciones muy fuertes, entre ellas que si quedaban empatados, Bobby Fischer conservaría el título de campeón del mundo, el campeón del mundo se debería llamar campeón del mundo de campeones. Bobby Fischer puso una serie de condiciones muy fuertes, y si no se cumplía cualquiera de esas condiciones, Bobby Fischer no jugaba. Bobby Fischer posteriormente se fue a California, al Hotel Pasadena, que es donde él residía, y allí empezó a prepararse las, las partidas bueno, se empezó a preparar con las partidas de Anatoly Karpov, ¿vale? Y Bobby Fischer estaba muy impresionado por los resultados que había conseguido Anatoly Karpov. Entre otras cosas, a Bobby Fischer le impresionó la facilidad con la que él fue capaz de derrotar a Spassky, y especialmente esta partida. Fíjate la facilidad con la que Anatoly Karpov ha pasado por encima de Boris Spassky. Bobby Fischer estuvo analizando las partidas de Anatoly Karpov y dijo literalmente: Korchnoi es el único jugador al que tengo miedo. No entiendo sus jugadas ante el tablero y me es imposible jugar contra él, pero él nunca llegará hasta mí. Eso lo dijo de Korchnoi, pero Kasparov en su libro Mis geniales predecesores dice que se estaba refiriendo a Anatoly Karpov.
En definitiva, Bobby Fischer, analizando las partidas de Anatoly Karpov, no se sentía adecuadamente preparado para enfrentarse a Karpov. Hay que tener en cuenta que Bobby Fischer había estado 3 años sin tocar ni una sola pieza. Bobby Fischer había sido campeón del mundo en el año 1972 en Reykjavik. Y el encuentro entre Fischer y Karpov iba a ser en el año 1975. No quiero decir con esto que Bobby Fischer hubiera perdido en absoluto. De hecho, todas las opiniones que yo que he consultado dicen que Bobby Fischer hubiera ganado. Prácticamente todas. Hay unanimidad. En lo que no se ponen de acuerdo es en el resultado. ¿Vale? Y Boris Spassky, el perdedor de esta partida, dice que él hubiera apostado por Bobby Fischer en el año 1975 y por Anatoly Karpov en el año 1978. Eso es lo que dice Boris Spassky. Kasparov también, cuando habla de los dos, analiza los puntos fuertes de uno y de otro. Kasparov dice que Bobby Fischer tenía mejor visión combinativa, mientras que Anatoly Karpov era mejor jugador de finales y mejor jugador posicional. El que más oportunidades le da ahí es Garry Kasparov. Garry Kasparov dice que Anatoly Karpov marcaba el comienzo de una época y él dice que Anatoly Karpov hubiera ganado. Bueno, digamos, no, hubiera ganado a la larga. A lo mejor en el 75 como tal no hubiera ganado, pero sí en el 78. Yo pienso que quizá hubiera sido. Bueno, quizá hubiera ocurrido lo que decía Boris Spassky. Boris Spassky decía que en el año 75 hubiera ganado Fischer y en el año 78 hubiera ganado Karpov. Las cosas contra Anatoly Karpov, en un match si Fischer hubiera decidido jugar, las cosas no hubieran resultado ser fáciles, en absoluto. Así que Bobby Fischer tenía sus razones para temer a Anatoly Karpov. Partidas como esta lo demuestran. Y eso que Anatoly Karpov todavía no era el gran Anatoly Karpov que sería más tarde. Anatoly Karpov por su parte dice que él cree que hubiera perdido. Lo que pasa es que Bobby Fischer se tenía miedo a sí mismo. Bobby Fischer quería aplastar a Anatoly Karpov sin que Anatoly Karpov ganara ni una sola partida, y eso era mucho. Pero Anatoly Karpov dice que él cree que en el año 75 Bobby Fischer hubiera ganado porque él estaba muy verde. No siendo así en el año 78. En el año 78 a lo mejor Anatoly Karpov sí hubiera ganado porque Karpov mejoró mucho en el 76.